Pues bueno, hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares estacional para 2022. Se estima que hay, pues bueno, todavía algunas brechas importantes, como por ejemplo que las mujeres obtienen un ingreso corriente promedio trimestral 43.1% menor al de los hombres. En el caso de las personas, por ejemplo, con discapacidad, este promedio es de 31.6% menor al promedio nacional, e inclusive para aquellos que hablan una lengua indígena, el promedio es de 47.2% menor al promedio nacional, hablando trimestralmente. Pero bueno, para hablar más de este tema me voy a enlazar rápidamente con Octavio Heredia Hernández. Él es el director general adjunto de encuestas sociodemográficas del INEGI. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estimado Paul, buenas noches. Un saludo a ti y al auditorio. Muchas gracias, Octavio. Gracias por contestarnos la llamada. Oye, interesante, como siempre, todos los trabajos que hace el INEGI, estas encuestas que hacen, en este caso la Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que pues bueno, tiene dos componentes importantes. Uno que es estacional y otro que es de 2022. Es decir, es el análisis del año pasado, donde a lo mejor algunos factores, mi querido Octavio, todavía no se toman en cuenta, como el aumento al salario mínimo, pero aún así yo creo que las brechas permanecen, Octavio. Desde luego que sí, Paul. Permíteme platicarte un poquito de este proyecto. Es un proyecto que se hizo en 2022 por primera vez en muchos años, digamos, de la historia estadística de las encuestas de ingresos y gastos. Sí es importante recalcarlo porque recuerden que la encuesta nacional de ingresos y gastos se viene realizando desde prácticamente 1992 de manera bienal. Es una encuesta de interés nacional que publicamos el pasado 26 de julio de 2023. Con esa encuesta, esa encuesta es clasificada de interés nacional por parte de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y es una encuesta que se usa para muchas cosas, para muchas mediciones. En particular, la ENIC estacional es un nuevo ejercicio que se hizo también en 2022 y que tiene la peculiaridad de que se levantó a lo largo de todo el año. Es decir, la tradicional ENIC, por llamarlo de esta manera, es una encuesta que de manera metodológica rigurosamente se realiza entre el 21 de agosto y el 28 de noviembre de cada 2 años. Esta encuesta estacional se levantó prácticamente desde el primer día de 2022 hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, es un ejercicio único que además de medir los ingresos y gastos y nuevamente poder visibilizar estas brechas que mencionamos en el boletín, en el comunicado de prensa, nos permite analizar qué ocurrió a lo largo de el ejercicio, digámoslo así, de un año, y nos permite entonces ver cómo es el comportamiento de los ingresos de las personas en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, y bueno, nos viene a dar información complementaria a la que tradicionalmente producíamos. Entonces, es un ejercicio único, es importante que lo tengan en mente, y desde luego, pues sí, nos viene a dar todos estos datos importantes que referías, ¿no? Brechas todavía muy importantes entre hombres y mujeres, estas que mencionamos, de que las mujeres ganan por debajo de los hombres un 43.1%, ¿sí? O en el caso de las personas con discapacidad es el 31.6% de los ingresos por debajo de la media del promedio nacional que existe en el país. Entonces, es el cúmulo de datos que tenemos, y desde luego pues la invitación para que se pueda estudiar este ejercicio. Yo creo que es un ejercicio que nos va a permitir generar mucho análisis, claro, mucha investigación, ¿no?, sobre los patrones de consumo. Recordemos también que pues vamos midiendo cómo es el gasto de la gente a lo largo de todo el año. Y entonces sí vemos cosas muy interesantes, ¿no? Ciertos gastos como el vestido, el calzado, que crecen mucho a inicios de un año, y que poco a poco van disminuyendo sus consumos conforme va avanzando el año. Entonces va a ser información que va más allá de los promedios, va a ser información que nos permite pues ver estos efectos estacionales en diferentes rubros de ingreso y de gasto.
Y creo que son datos pues importantísimos, como bien lo dices, Octavio, porque hacer una radiografía más a fondo de cómo está el tema de los gastos, los ingresos en los hogares, como bien lo dices, ¿no? Estacionalmente a lo mejor en enero hay un aumento en el gasto por algunos indicadores importantes, a lo mejor para finales del primer trimestre por Semana Santa y todo hay otro tipo de gasto vacacional, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que estos datos nos arrojan una muy, muy buena radiografía, Octavio, de cómo es el comportamiento en el gasto, en los ingresos de los hogares. Y cuando te decía que pues hay brechas que todavía supongo yo que permanecerán en 2023 a pesar de algunos cambios que se ha habido en el aspecto económico y en el tema de los ingresos, pues si nos ponemos a pensar que pues hay gente que gana trimestralmente en una familia, una persona, 14,000 pesos, mientras una persona del décimo decil, que digamos es la gente que más obtiene dinero, pues tiene un ingreso trimestral de 208,000 pesos. Pues si comparamos 14,000 con 208,000, pues es una brecha muy grande todavía, Octavio. Claro que sí, Paul. Estas encuestas lo que nos permiten precisamente es dimensionar temas de desigualdad. Así Entonces, es. este ejercicio estacional, al igual como lo publicamos en su momento con el ejercicio del mes de julio, es un ejercicio que viene a confirmar precisamente este tipo de desigualdades. Esto que refieres del promedio de 14,000 pesos trimestrales por hogar que ganan el 10% de los hogares que menos ingresan, comparado contra los 208,000 pesos trimestrales que ganan en promedio los hogares del décimo decil, del 10% que más ingresa a nuestro país, pues te hace prácticamente una diferencia de 15 veces, ¿no? Lo que gana el décimo decil con respecto a lo que gana el primer decil de la distribución de los hogares. Entonces, pues sí, nos permite dimensionar precisamente, al igual que las brechas entre hombres y mujeres, pues cómo precisamente se comporta los hogares de México, y precisamente cómo poder visibilizar y de ahí pues apuntalar acciones que puedan aminorar este tipo de situaciones. Claro, y que es bien interesante ver la encuesta esta mañana que la estaba leyendo, que estaba leyendo el comunicado y después me metí a la página del INEGI, como deberíamos de hacer todos cada que sale una encuesta, un reporte del INEGI, meterse a la página del INEGI, echarle un vistazo a los resultados más a profundidad. Es bien interesante, Octavio, ver cómo, pues digamos, el gasto promedio por cada hogar en nuestro país, trimestralmente hablando, es de 40,906 pesos. Si lo redondeamos, pongámoslo en 41,000 pesos. Y donde se está gastando más, tenía que ser, por supuesto, el tema de los alimentos, las bebidas, pero ahí sale el tabaco, Octavio. Claro, es que básicamente nuestro clasificador que utilizamos a través todavía de recomendaciones internacionales, clasifica básicamente a los alimentos, a las bebidas y al tabaco en una misma categoría, pero pues déjame les comento cómo está lo Claro. que le corresponde a cada quien. Mira, por ejemplo, de lo que se consume en ese rubro es el 35% del gasto. Es decir, los hogares en México destinamos un 35% a lo que es alimentos, bebidas y tabaco. Particularmente, los alimentos y las bebidas consumidas dentro del hogar se llevan el 28%. El tabaco básicamente es una cifra muy, muy pequeñita. Estamos hablando de 78 pesos trimestrales en promedio por hogar que se destinan. Desde luego, el gasto más fuerte de todo eso se lo lleva particularmente lo que es todo lo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, Ujú. en carnes el promedio trimestral de gasto salió bajo esta encuesta estacional en 2,576 pesos. Y es, por ejemplo, un gasto que se mantiene muy similar a lo largo del año. Por ejemplo, por decirte, en el primer trimestre de 2022 el gasto en carne era de 2,440, fue aumentando, 2,567 fue en el segundo trimestre, pasó a 2,659 en el tercer trimestre y cerró en el cuarto trimestre con 2,619 pesos en lo que corresponde al gasto. Por mencionarte otro ejemplo, pescados y mariscos, podemos observar en este ejercicio estacional que el mayor consumo de pescado y mariscos o el mayor gasto se realiza durante el segundo trimestre. Una vez, el promedio muchas veces no te dice gran cosa, ya cuando lo ves con los efectos estacionales de cada trimestre, podemos observar que donde hay mayor consumo de este tipo de productos es en el segundo trimestre del año. Y así sucesivamente, tenemos una buena cantidad de productos que podemos analizar y precisamente pues ir viendo cómo es el patrón
a lo largo del año. Y yo me imagino que con ello se podrían hacer grandes programas sociales para, a lo mejor en ciertas temporalidades, como bien lo dices, Octavio, pues ayudar a los hogares más pobres de nuestro país, a lo mejor a que puedan consumir alimentos mucho más balanceados, a lo mejor adquirir bebidas que no sean tan costosas, porque luego a veces la gente compra refrescos, Octavio, porque si ves el precio de una botella de agua versus un refresco, pues a veces sale más barato comprar el refresco que el agua, ¿no? Pero a final de cuentas yo creo que es una gran encuesta. Y le pido a toda la gente que nos escuche y nos vea a través del Multicast, échenle un vistazo al INEGI, vean esta encuesta, porque yo creo que, Octavio, se refleja mucho la misma sociedad. De antemano te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, Octavio, y por supuesto, muy pendientes de todo lo que está haciendo el INEGI. Muchísimas gracias, Paul. Y sí, pues la invitación es esa. Ahí está la información en la página www.inegi.org y pues cualquier situación, cualquier duda, estamos a la orden por ahí en los mecanismos de comunicación que tenemos. Muchas gracias, Octavio. Pasa muy buena noche. Muchas gracias.